Amados en Cristo, bendiciones. Pastor David Sierra, en el centro de adoración Bethlehem, en el centro de la tierra, en la latitud 0, en la línea ecuatorial. Hoy sábado quiero compartir sobre la petición de mucha gente que ha pedido sobre el carácter de Cristo en nosotros. Puede haber una gran confusión que su carácter sea bueno como persona, pero el propósito no es que su carácter sea bueno, sino que usted adquiera el carácter de Yeshua HaMashiach. Adquirir el carácter del Yeshua HaMashiach es el carácter del verdadero cristiano. No podemos nosotros vanagloriarnos en el sentido de que nuestro carácter es bueno. Nadie es bueno. El Yeshua HaMashiach le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? El carácter determina si el hombre es bueno o es malo, porque en el carácter está lo heredado, lo adquirido y el temperamento, y eso determina el comportamiento de la persona. He escuchado comentarios bastante absurdos respecto de los ministerios. Para muchos evangélicos que siguen la doctrina de Lutero, de Calvino, de Arminio, de los Wesley, esas doctrinas no están aquí. Eso es doctrina de hombres. Eso no hay. Mire, aquí en el Tanakh no hay misioneros. Aquí no hay lo que ellos enseñan. Sin embargo, rechazan lo que aquí está. Y en el capítulo 4, en el capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, él habla sobre los ministerios, pero ¿para qué el Señor puso a los ministros? Porque aquí hay mucha confusión. Mire que en el capítulo 4 de Efesios, Pablo habla sobre los ministerios, pero los ministerios ¿para qué fueron puestos? Estos ministerios son 5, dice: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, la religiosidad y la teología, el conocimiento de los teólogos, que es un nivel terrenal, humano, porque el nivel espiritual es un nivel de revelación de Elohim, que es espíritu. Al espíritu del hombre, Él nos da la verdadera estatura. No podemos nosotros hablar a un árbol y decirle, sembrarle ahora, decir, de aquí para un año vas a tener 5 metros. No, pero esa barbaridad se escucha en las iglesias. Va a haber que mirar bien lo que dice la Escritura. Necesitamos nosotros saber que los ministerios están allí, no han sido quitados. Si es que fueron quitados los apóstoles y los profetas, entonces tampoco hay maestros y tampoco hay, mire bien, tampoco hay pastores ni maestros. Entonces no hay ministerios. Pero la artimaña de las doctrinas es que quieren que vean lo que ellos ven. Entonces dice, no hay apóstoles, no hay profetas, pero sí hay, dice uno que otro evangelista, un maestro, un pastor. Ahora, aquí en la Escritura, el apóstol Pablo nos da tanto conocimiento, pero mucha revelación, que es lo que dicen los evangélicos, que ya no hay revelación. Mire, dice aquí, en Efesios capítulo 4, en el verso 11, en el verso 9, dice, ahora esta frase, Él subió, que puede significar, sino que Él primero bajó a las profundidades, esto es la tierra, es Gemá, el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y entonces en el 11 dice, además Él dio a algunos el ser Shaliach, emisarios, que en el griego le pusieron apóstoles. A otros Nabim,
profetas, a otros Besorim, que dan buenas noticias, lo que llaman los evangelistas, a algunos Moré, que son pastores, y Rabí, que son maestros. La tarea de ellos es equiparar al pueblo. ¿Cuál es la tarea de los ministerios? Equiparar al pueblo de Elohim para la obra del servicio que edifica el cuerpo del Mashiach. Si no hay ministerios, no hay edificación del cuerpo del Mashiach. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer al Hijo de Elohim con toda condición de hombre a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mashiach. Entonces aquí lo que está diciendo es: ustedes no están llamados para que mejoren su carácter, sino para que adquieran el carácter del Mashiach en ustedes. Y para eso el Señor nos ha dado, Elohim nos ha dado dos cosas: el mismo espíritu que levantó al Yeshua HaMashiach de los muertos y los 5 ministerios. ¿Por qué tenemos una iglesia evangélica que no crece? Puede tener 20 años en la iglesia, pero los años de servicio no le dan crecimiento ni categoría. Los años de comunión le dan revelación, y el carácter que asume usted por el conocimiento del Tanakh y por la comunión con el Padre a través del Espíritu, del Ruach. Nosotros ya no seremos niños, está a futuro. Nosotros ya no seremos niños. La salvación es inmediata, que si confesares serás salvo, es inmediato, es ese momento. Pero la conversión es un proceso, no va junto salvación con conversión. Porque en la salvación declara que el Yeshua HaMashiach es Señor y es Salvador. La salvación es inmediata, pero el señorío y la obediencia al señorío es un proceso. Nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados por todo el viento de enseñanzas, ingeniando maneras de engañar. ¿Quién nos gobierna ahora es el engaño, la mentira? En cambio, hablando la verdad en amor, con todo respeto, creceremos dentro de él, que es la cabeza, el Mashiach. Bajo su control, todo lo que el cuerpo está siendo ajustado y mantenido, unido con la ayuda de todas las coyuntas, y cada miembro actuando para cumplir su función. Así es como el cuerpo crece y se edifica, así en Ahab, en amor. Permanezcan renovándose. Yo le dije, es un proceso. La conversión es un proceso. No es que entra a la iglesia y ya se convierte en santo. No, la santificación es un proceso. Sin santidad nadie verá a Elohim. Entonces, aquí quiero hacer un alto. Mire, yo no puedo entender cómo un señor Aldusin, un teólogo cabezón, puede hablar de que no hay apóstoles, no hay profetas. Si es lógico y es real, es entendible que solo un carpintero puede valorar, evaluar, calificar el trabajo de otro carpintero. Vaya, señor Aldusin, y califique a otro teólogo, pero usted no puede entender la función de un apóstol, no puede entender la función de un profeta, porque usted no es ni apóstol ni profeta. Un pastor puede calificar a otro pastor, y ahí está otro error, que todos los hermanitos quieren calificar al pastor de que es bueno o que es malo. No, la persona debe estar en el puesto del que va a calificar para saber qué va a calificar y sobre qué. Un teólogo en el conocimiento no puede calificar la revelación que Elohim le ha dado a un ministro. Usted puede lavarse las manos y decir, no hay revelación, solo lo que está escrito es revelación. Y entonces, ¿cómo es que no tiene la revelación suya del conocimiento que aquí dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros?
que no son esos los nombres, sino que dice emisarios, Nabim, Besorim, Moré y Rabí. ¿Por qué no puede aceptar este conocimiento? Porque su teología no le alcanza para aceptar lo que aquí está revelado en Escritura. Peor en comunión, porque hay dos niveles de revelación. Cuando Elohim le habló a Adán y le dijo, no comas del árbol del bien y del mal, le habló, le reveló. Cuando uno escucha la voz de Elohim, tiene revelación. Por eso dice, la fe viene por el oír, pero por el oír la voz de Elohim, no la voz del pastor. Eva no oyó la voz de Elohim, ella oyó la voz de Adán. Por eso cuando conversa con Hasatán, la serpiente, le dice, es que Elohim ha dicho. Ella no dice, me dijo, porque ella oyó de un intermediario. Entonces usted lo que tiene que salir es de escuchar a intermediarios. Y este tiempo de pandemia es para que usted deje de escuchar intermediarios y se meta en la intimidad para empezar a entender su condición y saber que nosotros podemos hablar del nivel que estamos. Nadie puede hablar de perdón si no ha sido perdonado. Y quien diga que no ha pecado le hace mentiroso a Elohim. Porque precisamente la gracia es confesar pecados para recibir el perdón y es gracia sobre gracia. Entonces quien diga que no ha pecado no conoce la gracia. Y quien sigue en los bailes, en el trago y en todos los pecados no ha conocido la misericordia. Porque la misericordia te saca de Egipto, te saca del pecado. Pero la gracia te perdona una vez, dos veces, tres veces, porque te va perfeccionando y te va llevando a la estatura del varón perfecto, el Mashiach. Estamos hablando del carácter. No se trata de que tú adquieras un carácter lindo para agradar a todos. El Yeshua HaMashiach no agradó a fariseos, no agradó a los saduceos, no agradó a los escribas, no agradó a los religiosos judíos. Porque Él no vino para agradar, Él vino para hacer la voluntad del que le envió, de Elohim, del Abba. Entonces yo no puedo hablar de la gracia si no he vivido la gracia, pero no puedo hablar nunca de la gloria si no he estado en la gloria. Cuando Pablo habla en 2 de Corintios 12, dice, conozco a un hombre y sé de un hombre. Si en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo, que son 7 cielos, y él habita en el tercero. Y dice, fui arrebatado, si en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, donde me fueron reveladas palabras inefables, que no es posible ser reveladas en la tierra, porque hay dos niveles, el nivel terrenal y el nivel espiritual, y Elohim es espíritu y nos habla en el nivel del espíritu, no en el nivel de teólogos cabezones. Deje su teología mariana, deje la teología de Calvino, de Lutero, de Arminio, de los Wesley. Usted no puede seguir una teología de hombres que aquí no está. Aquí lo que hay es la teología, si se le puede llamar así, que mejor es doctrina, la doctrina apostólica, la doctrina del Mashiach. Entonces, si quiere usted mejorar el carácter, tiene que alcanzar la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito, que alcancemos la estatura, es decir, el carácter del Mashiach en nosotros. Y en ese proceso vamos a ver cómo un Pablo se equivoca, pero sigue en el proceso para transformación. Permanezcan renovándose, es permanente la conversión. Por lo tanto, yo digo que en verdad, en unión con el Señor, con el Adón, insisto en esto, ya no vivan como paganos en su forma estéril de pensar. Los pensamientos hacen acciones. La inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas. Ahí están los teólogos envueltos en tinieblas, porque razonan. La escritura no es para razonar, es para obedecer y punto. Y han sido alejados de la vida de Elohim, porque la ignorancia de ellos a su vez viene de resistir la voluntad de Elohim. Si yo leo aquí algo y resisto, dice aquí que soy ignorante. Y aquí dice que hay los 5 ministerios,
que hay emisarios, profetas, Besorín, Moré y Rabí. Pero si yo digo esto no hay, entonces yo soy ignorante, porque la ignorancia tiene que ver con resistir la voluntad de Elohim. Han perdido todos sus sentidos. Se han entregado a la sensualidad, practicando cualquier tipo de impureza, siempre avariciosos por más. La avaricia, quieren tener más y en paraísos fiscales. Pero esta no es la lección que aprendieron del Mashiach. Si realmente le escucharon a él, porque usted puede escuchar la palabra de la boca de un pastor, pero si el pastor habla y usted le oye la voz de Elohim, eso es revelation. Eso es subir al nivel espiritual. Si realmente le escucharon a él y fueron instruidos acerca de él, entonces aprendieron que lo que hay en Yeshua es verdad. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de la vieja naturaleza que está podrida con sus deseos engañosos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quien diga que no ha pecado le hace mentiroso a Elohim, pero después de pecar es necesario confesar, lavarse con la sangre de Jesucristo, quebrantarse para que haya un verdadero arrepentimiento. Recuerde, sin quebrantamiento no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay restauración, y sin restauración no hay redención. Y tienen que permitir que sus mentes y su rujo, su espíritu, permanezcan renovándose. Esto es un proceso diario. Yo no puedo decirle a un cristiano, porque viene con terno y tiene el conocimiento teólogo de la teología, decirle, vamos a prepararle para pastor. Usted no es el que llama. Es Elohim que le dio la capacidad a Yeshua HaMashiach de levantar ministros. Yo sé quién me llamó. A mí no me llamó una denominación, a mí no me llamó Asambleas de Dios, a mí no me llamó un grupo que hizo una doctrina, no. Yo sé quién me llamó. Y se vistan dice, y tienen que permitir que sus mentes y su rujo permanezcan renovándose, y se vistan con la nueva naturaleza, creada para ser en semejanza de Elohim. Qué tremendo, semejanza del Padre. Y se expresa así en Sedecá y en Kadoshim, en justicia y santidad, que aman la verdad. Por tanto, despojándose de toda falsedad, que todos hablen verdad con su prójimo, porque estamos íntimamente relacionados cada uno con el otro como miembros de un cuerpo. Se puede enojar, pero no pequen. No dejen que se ponga el sol antes que se ocupe de su enojo. De otra forma dan lugar a Hasatán. El ladrón tiene que dejar de robar, más bien debe ganarse la vida honestamente con sus propios esfuerzos. Mire, si alguien era ladrón, conoce al Señor, dice ya deje de robar y empiece a trabajar. De esta manera puede compartir con los que tienen necesidad. Eso es carácter de Cristo, porque Cristo nunca anduvo de vago. De esta manera puede compartir con los que tienen necesidad, que ninguna palabra perjudicial salga de sus bocas, sino que sea buena para edificar según la necesidad. Palabras que beneficien a aquellos que los oyen. No causen aflicción al espíritu de Elohim, pues están sellados para su propiedad hasta que el día de la redención, al día de la redención final. Nosotros le pertenecemos a Elohim porque Él nos dio su sello. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Sello es una cosa, marca es otra cosa. El sello que Elohim nos dio es el Espíritu. Pero la marca está en nuestro ADN. Lo que el enemigo con las vacunas afecta es en el ADN, no en el sello, porque el Espíritu no lo puede tocar. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira,
imposiciones violentas, calumnias y todo rencor. En cambio, sean benignos unos con otros, de corazón tierno y perdonándose unos a otros, así como el Mashiach Elohim los perdonará. Por eso le digo, quien no ha disfrutado la gracia es quien nunca ha confesado pecados. Y quien nunca ha confesado pecados quiere decir que no ha pecado y le hace mentiroso a Elohim. Ahora bien, quiero que veamos algo más sobre el carácter de Elohim, del Mashiach, perdón. Si alcanzamos la estatura del Mashiach, alcanzaremos su carácter. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, desde el 1 al 13. Tengo que jactarme, está hablando Pablo. Y dice, no hay nada que ganar por ello, que yo me jacte, no estoy tratando de ganar nada. Pero seguiré a las visiones y revelaciones del Señor. Esto no está escrito en oculto, esto está a la luz y usted lo puede leer. Pablo dice, hay revelaciones y hay visiones. Pero cuando alguien serio dice, tengo una revelación, ¡ay, ya se volvió loco! No, está escrito. Y Pablo dice, tengo que jactarme, yo tengo revelaciones y tengo visiones. Conozco a un hombre que en unión con el Mashiach, está hablando del Cristo resucitado, porque el Yeshua es el que todavía no iba al madero, el Mashiach es el que resucitó. Conozco a un hombre que en unión con el Mashiach, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el Gan Edén, hasta el tercer cielo, hasta el Gan Edén, hasta el tercer cielo, fue arrebatado. Ahora, leyendo esto, los teólogos cabezones, Althusser y ese David Damon y todas esas cosas, ¿qué van a entender esto? Porque no para cualquiera es subir y ser arrebatado del tercer cielo. Pablo está diciendo, ustedes pueden pasar esta experiencia. Si estaba yo en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe. Dice Pablo, yo no sé si fui arrebatado en el cuerpo o en el espíritu. Y yo sé que tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, fue arrebatado al Gan Edén, al tercer cielo, y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras. Cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Acerca de este hombre yo me jactaré. Lo siento. Pablo dice, yo no puedo discutir cosas terrenales, porque yo he subido al tercer cielo y estoy a nivel del conocimiento, de revelación y de visiones espirituales. Pero acerca de mí mismo no me jactaré, excepto de mis debilidades. Él reconoce y dice, a pesar que he subido al tercer cielo, yo tengo debilidades. Porque cuando estamos en la tierra somos débiles. Y ahí debemos reconocer que si no somos guiados por el Espíritu, estamos prontos para caer. Si yo en realidad quisiera jactarme, si yo terrenalmente, cuando habla de realidades terrenal, quisiera jactarme, no sería un necio porque estaría hablando la verdad. Pero por la grandeza extraordinaria de las revelaciones me abstengo para que nadie piense de mí más de lo que mis palabras o hechos requieren. Por lo tanto, para mantenerme lejos de hacerme demasiado orgulloso, he sido dado una espina en mi carne, un mensajero de Hasatán para golpearme de modo que no me envanezca. Qué tremendo. Siempre hay que pisar tierra para no estar siempre en el cielo. La revelación es para alguien que tiene el carácter de Cristo. 3 veces he rogado al Señor que quite esta cosa de mí. Se refiere al aguijón. Pero me ha dicho, mi Hanán, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder lleva a la perfección en tu debilidad.
terrenalmente tengo que ser débil para que espiritualmente sea fuerte. Por lo tanto, estoy muy feliz de jactarme de mis debilidades para que el poder del Mashiach descanse sobre mí. Aquí está la clave. Ese es adquirir el carácter de Cristo. Si estoy muy complacido con debilidades, insultos, estrecheces, persecuciones, dificultades soportadas por amor al Mashiach, porque es cuanto soy débil cuando soy fuerte. Es cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Me he comportado como un necio al jactarme, pero ustedes me obligan a hacerlo. Ustedes debían de haberme alabado, porque en ninguna manera soy inferior a los superapóstoles, a los superemisarios. Entonces aquí se rompe también la otra conjetura teológica de que solo los 12 apóstoles, menos Judas, bueno, y vino Matías, y bueno, cualquier conjetura queda fuera, porque Pablo fue después de ellos y fue llamado por el Adón, por el Señor, y confirmado por el Espíritu. Aunque no soy nada, las cosas que prueban que soy un emisario, un apóstol, señales, maravillas, milagros, fueron hechas en presencia de ustedes. A pesar de todo lo que he tenido que soportar, perdónenme si les ofendo. Pero solo en una cosa han sido ustedes menos que las Keilah en que yo fui, que las iglesias en que yo fui, una carga para ustedes. Miren, estoy listo esta tercera vez para ir a visitarlos y no seré carga para ustedes, porque lo que yo quiero no es lo que ustedes tienen. Tremendo. Sino es a ustedes, los Yeledim, los niños. No se supone que los niños ahorren para sus padres, sino que los padres para los hijos. Y en cuanto a mí, yo gastaré con gusto todo lo que tengo y me gastaré a mí mismo también por amor a ustedes. Si los amo más, seré amado menos. Que esté establecido entonces que no he sido carga para ustedes, sino como soy un compañero astuto, los tomé por engaño. Fue quizás por alguien que les envié que me he aprovechado de ustedes. Él está hablando de que nunca se aprovechó, que nunca fue por el interés de lo que tienen, al revés de algunos apóstoles. Y cuidado, hay apóstoles, pero el comportamiento de los apóstoles no es el carácter de Cristo en ellos. Ese es el problema, porque un ministro sin el carácter de Cristo pisotea el nombre del que lo llamó. Fue quizás por alguien que les envié que me he aprovechado de ustedes. Alenté a Tito para que fuera y enviara al hermano con él. ¿No se aprovechó Tito de ustedes, o sí? Si vivimos por el mismo espíritu y les mostramos las mismas sendas, quizá ustedes piensen que todo este tiempo nos hemos estado defendiendo de ustedes. No hemos estado hablando a la vista de Elohim como deben los que están unidos al Mashiach. Y mis queridos amigos, todo es para edificación. Pues temo ir a encontrarlos, no de la manera que quiero encontrarlos. También de yo no ser encontrado a la manera que ustedes quieren. Temo encontrarme peleas y celos, iras y rivalidades, calumnias y chismes, arrogancias y desorden. Esto es gente que no anda en el Espíritu. Temo que cuando vaya otra vez mi Elohim me humille en presencia de ustedes y que me entristezca por muchos que han pecado en el pasado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación. Qué tremendo esto, escuchen. Temo que cuando vaya otra vez mi Elohim me humille en presencia de ustedes y que me entristezca por
muchos que han pecado en el pasado y no se han arrepentido de la impureza, de la fornicación, de las orgías que han practicado. Dicen, ya pecaron, pero el problema es que no se han arrepentido. Ahora bien, Filipenses 3:1. Quisiera que lo miren. Filipenses capítulo 3, verso 1 al 11. Son las cartas de Pablo, las mejores que nosotros como gentiles deberíamos estar aprendiendo. En conclusión, mis hermanos, regocíjense en unión con el Señor, con el Adón. Regocijarse no es un problema para mí. Repetir lo que les he dicho antes y para ustedes es salvaguardia. Cuídense de los perros, los obreros de maldad y los mutilados. Qué tremendo. Aquí solo se puede entender espiritualmente. Recuerde que para los israelitas, para los hebreos, el perro es un animal de maldición. Cuídense de los perros, los obreros de maldad. Hay obreros de maldad. Los mutilados. Porque somos nosotros los que somos circuncisos, nosotros que adoramos en el Espíritu Elohim y nos gloriamos en el Señor Yeshua. Nosotros no ponemos nuestros corazones en cualidades humanas. Aunque yo en verdad tengo razones para tener la confianza en esas cosas, si alguno cree que tiene motivos para tener confianza en cualidades humanas, yo tengo mejores motivos. Brit Milá en el 8º día, Israel de nacimiento de la tribu de Benjamín, dice, yo soy nacido circuncidado, dice Brit Milá, circuncidado en el 8º día, israelita de nacimiento de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, con padres de lengua hebrea, con respecto a la Torah, un parushim, un fariseo, con respecto a celo, perseguidor de la comunidad mesiánica, con respecto a la justificación, demanda por legalismos sin culpa. Miren, Pablo es un modelo. Él cuando conoció al Yeshua HaMashiach camino a Damasco, después de ese día pasaron 14 años para empezar a fungir como emisario, como apóstol. No, acá viene de eterno, le mandan a un seminario. Seminario es de los católicos. Revise la historia. Y ahí en los seminarios, ahí está Yatensi Bonilla. Es un seminarista pagado por los curas para meter la doctrina mariana. Revise, por favor, estudie. Pero las cosas que eran de ventaja para mí, yo por amor al Mashiach las he desechado como desventajas. No solo eso, sino de que yo considero todo en desventaja en comparación al valor supremo de conocer al Mashiach Yeshua como mi Señor. Conocerle como Salvador es sencillo, pero obedecerle como Señor es difícil. Fue por causa de que yo abandoné todo y lo considero todo como basura para ganar al Mashiach. Teología y todo a la basura, porque el único que nos enseña es el Ruach HaKodesh, y con la Escritura, no con la doctrina de Calvino, de Lutero. Y ser encontrado en unión con Él, no teniendo ninguna justificación propia basándome en legalismos, pero teniendo esa justificación que tienen por la llenura de la emuná del Mashiach, de la confianza del Mashiach, la justificación de Elohim basada en la imed, en la verdad. Si lo abandoné todo para poder conocerle a Él, esto es conocer el poder del levantamiento y de la comunión con los sufrimientos, como así estoy siguiendo, sumiso a la muerte, para que de alguna manera pueda ser resucitado de los muertos.
Y entonces dice, no es que ya lo obtuve o que ya llegué a la meta. No, sigo persiguiéndola con la esperanza de poseer eso, porque el Mashiach Yeshua a mí me alcanzó. Nadie persiguió al Mashiach, Él me persiguió y me rescató. Por eso dice la Escritura, nadie busca, no hay uno que busque a Elohim. Hermanos, yo por mi parte no pienso en mí mismo como de haber alcanzado ya, pero algo hago, olvidando lo que está detrás, esforzándome hacia lo que está delante. El diablo me va a acusar de lo que hice atrás. Ah, hiciste esto, este otro. No, yo prosigo la meta santificándome, alcanzando la estatura del varón perfecto. Sigo persiguiendo la meta de modo que gane el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Elohim en el Mashiach Yeshua. Por lo tanto, todos los muchos de nosotros que somos maduros, seguimos prestando atención a esto, y si tienen diferente pensar acerca de cualquier cosa, Elohim también revela esto a ustedes. Elohim revela. La palabra está llena de revelaciones. Solamente que nuestra conducta sea del nivel del cual ya hemos alcanzado. Hermanos, únanse en imitarme a mí y prestarme atención a los que viven de acuerdo al patrón que hemos establecido para ustedes. Porque muchos les he contado de ellos a menudo anteriormente, igual ahora, le digo con lágrimas. Viven como enemigos de un madero de ejecución de Mashiach. Están en camino a la destrucción, su meta es la panza, el vientre. Están orgullosos de lo que debían estar avergonzados, puesto que están ocupados con las cosas del mundo. Pero nosotros somos ciudadanos del Shamaín, ciudadanos del cielo, y es de allá que esperamos la salvación, al Salvador, al Señor Yeshua HaMashiach. Él transformará los cuerpos que tenemos en este estado de humillación y los hará como de mi cuerpo espiritual, usando el poder que le permite poner todo bajo su control. Pablo también en la carta a los Romanos, en Romanos 7:7, habla de su debilidad. Mire, veamos en Romanos 7:7. Dice allí, entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Elohim no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no sabría yo, estando consciente de que la codicia es sin la Torá lo que dice, no codiciéis. Pero el pecado se aprovechó de mí, esto valiéndose del propio mishpat, del propio mandato, despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque aparte de la Torá el pecado está muerto. Hubo un tiempo que estábamos fuera del marco de la Torá. Yo estaba vivo, pero cuando el mishpat, el mandato, en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. Cuando yo empiezo a leer la Torá, empiezo a entender que el pecado está en mí. Y yo morí, y que yo estaba muerto. El mandato que fue intencionado para traerme vida, me trajo muerte. El mandato de conocer esto me hizo entender que yo estaba muerto en delitos y pecados. Porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da el mandato, me engañó. Y por medio del mandato el pecado me mató. Dice, no robes, no mates, no adulteres. Y al robar yo muero por causa de hacer el pecado. Pero por quebrantamiento, arrepentimiento, viene el perdón y otra vez me levanto. Eso es gracia. Así que la Torá es Kadosh, la Torá es santa. Esto es, el Mishpat es Kadosh, el mandato es santo.
sadik y bueno, es santo y bueno. Entonces, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Elohim no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasiona la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado por medio del mandato pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida. Pues sabemos que la Torá es del Espíritu, pero en lo que a mí se refiere estoy ligado a la vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo, escuche, mi comportamiento. Pablo dice, me estoy comportando mal. No hago lo que quiero, en cambio hago lo que he oído, lo que no quiero. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy en acuerdo con que la Torá es buena. Es decir, que cuando pecamos nos damos cuenta que la Torá es buena. Y quien diga que no ha pecado es porque no ha leído la Biblia y no entiende que esto es santo. De manera que ya no es el verdadero yo haciendo, sino el pecado que habita en mí. Una cosa es que habite, otra cosa es que more. Pues yo sé que nada bueno habita en mí. Esto es dentro de mi vieja naturaleza. Yo puedo querer lo que es bueno, pero no puedo hacer, porque no hago el bien que quiero. En vez, el mal que no quiero, eso es lo que hago, dice Pablo. Pero así también en Filipenses, capítulo 4, dice él, todo lo puedo porque es Cristo el que me fortalece. Filipenses, capítulo 4. Verso 10. En unión con el Señor me regocijo grandemente, que ahora después de tanto tiempo han dejado que su afecto por mí se exprese otra vez. Pues claro, siempre han estado preocupados por mí, pero no tienen la oportunidad de expresarlo. No es que esté diciendo esto para atraer la atención a ninguna necesidad mía, puesto que, a lo que a mí atañe, he aprendido a contentarme sin importar las circunstancias. No sé lo que es estar en necesidad. Dice, yo sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener más de lo suficiente. En todo y en todas las maneras he aprendido el secreto. Lo mismo estar saciado en tener hambre, de tener abundancia y tener necesidad. Puedo hacer todas estas cosas por medio del que me da poder. A pesar de esto, haciendo el bien en participar conmigo en mi tribulación. Y ustedes, filipenses, ustedes mismos saben que en los primeros días de mi trabajo, divulgando las buenas noticias, cuando partí de Macedonia, ni una sola Keilah, una iglesia, compartió conmigo en asunto de dar y recibir con ustedes. Aquí está, es el Brit Hadashah y nos enseña a dar, porque el principio del Brit Hadashah es dar, es mejor dar que recibir. Ahí la radio HCJB ve que los pastores ladrones, los apóstoles ladrones, ¿y ustedes cómo piden todos los días? Y ni siquiera pastorean. Y predican ustedes una doctrina mariana y a veces una doctrina de las denominaciones que no creen en el Ruach HaKodesh. Ya, acepte la verdad, apague ese radio. En verdad, en Tesalónica, cuando yo necesité, me mandaron ayuda 2 veces. Es la ayuda que es para los que hacemos la obra. HCJB es una fundación que recibe plata de Estados Unidos y viven contentos y en abundancia. Y les hacen creer que por las ofrendas de los fieles, dije que cumplan con los pastores, que estamos trabajando. No estoy buscando las dádivas, sino busco fruto que incremente el balance de crédito en su cuenta. Porque dar hace que el Padre le dé. He sido más
que pagado por completo, he sido lleno, puesto que he recibido de Epafrodito los regalos que me enviaron. Son de aroma fragante, un sacrificio aceptable, uno que bien complace a Elohim. Además, mi Elohim llenará todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, en unión con el Mashiach Yeshua. Alcanzar el carácter de Cristo es vivir como Cristo, es hablar como Cristo, es hacer las cosas que Cristo hizo, andar como Él anduvo. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem y el Centro del Mundo, un abrazo a todas las naciones. Bendiciones.